Buenas tardes. Este es el programa Cómplices, donde usted conocerá de la vida de atletas, entrenadores y árbitros de la provincia de Artemisa. Hoy nuestro espacio se viste de lujo, pues vamos a tener en nuestros estudios a un hombre que ha asistido a 6 Juegos Olímpicos, campeón mundial, recordista del mundo, titular panamericano y centroamericano, en fin, un hombre de un gran recorrido en el deporte. Las buenas tardes para Guillermo Alfredo Torres. Buenas tardes. Bueno, Alfredo, vamos a hablar de tus inicios en el deporte, cómo comienza, cómo fue la vida de Guillermo Alfredo Torres en su natal San Antonio de los Baños, en su época de escolar. Bueno, yo, como usted dice, yo nací en San Antonio y empecé en el deporte desde niño. Empecé en béisbol y empecé en el tiro. En este caso, mi papá era del equipo nacional de tiro, de la modalidad de esquí. Y entonces ahí empezamos el deporte de béisbol y el tiro, como dije, que en este caso era la cacería. Alternándolo. Pero me empieza a coincidir la cacería con el béisbol, porque los juegos de béisbol eran los fines de semana. Y entonces la cacería era fines de semana también. Y ahí empezó la disyuntiva, si iba uno, si iba el otro. Entonces, ¿y usted quería ir con papá? Y yo quería ir con mi padre porque desde la época de mi abuelo, cazador, mi padre de equipo nacional también, cazador. Entonces yo seguí la tradición familiar. La tradición familiar. ¿Cuándo empiezas ya seriamente a estar en el tiro deportivo? Bueno, a mí me hacen una prueba en Jorge Agustín, en Boyero, y tiré 25 tiros y rompí 14 platillos, que la gente se quedaron como locos porque no es habitual. Yo tenía 15 años, lo que sí tenía una base de cazador, que eso me ayudó también. Y entonces ahí entré a la ESPA en el año 74. Mi primera competencia es en el año 76 en los Juegos Juveniles de la Amistad en Rumanía, donde obtuve 6º lugar individual. Esa primera competencia prácticamente llega sin haberte preparado. No, nada. Y de ahí en adelante, ¿cuándo llegas, por ejemplo, a los primeros Juegos Centroamericanos? Bueno, ahí mismo, ese mismo año, en septiembre del 76, entré yo al equipo nacional ya, como tal. ¿De forma oficial? De forma oficial. ¿Estaba todavía tu señor papá? Sí. Y los primeros Juegos Centroamericanos que yo asisto con mi padre en el año 78 en Medellín. Ahí ganó Castrillo y yo cogí 2º lugar. Mencionas a Roberto Castrillo, fue 3er lugar olímpico de Guanajay, por cierto. Y hay una anécdota, cuando usted entra a la selección nacional, que Castrillo le dijo a su señor padre, ¿lo puede hacer? Sí, dice, cuando la anécdota que yo le hice anteriormente, que tiré 25 tiros y rompí 14 platos, le dijo a mi padre, Servilio, traíste el cuchillo para tu propio pescuezo. Porque él me vio, parece que él me vio actitud y con prevención. Sí. Y entonces ahí mismo ya mi padre se echó a reír y así mismo fue a las tiras largas, le dio la razón. ¿Qué significó llegar a una preselección, a una selección nacional y tener el apoyo de tu señor padre al lado tuyo? No, eso es muy grande porque la experiencia que él tuvo 12 años en el equipo nacional y obtuvo medalla centroamericana y panamericana individual. Inclusive asistieron al Campeonato Mundial de Suiza en el año 74 y cogieron 4º lugar por equipo, que es una experiencia muy grata y van teniendo un entrenador ya en la casa. A ver, seguimos con la historia entonces de Guillermo Alfredo Torres. Regresamos de ese certamen allá en Europa. ¿Y cuándo vuelves a la competencia internacional? Bueno, ya en el año 77 vinieron unos rumanos y entonces tiramos 2 competencias, 2 Duan Mí,
2 fines de semana, y en los 2 yo cogí tercer lugar individual, que ese era el equipo para ir al primer Benito Juárez que yo asistí en el año 77. En México. En México. Y entonces, ya de ahí para acá, hasta nuestros días. Bueno, vamos por escala. Juegos centroamericanos, ¿cuál es el palmarés que tiene Guillermo Alfredo Torres? Bueno, yo tengo asistido a 10 juegos centroamericanos. Sí, faltándole El Salvador y Puerto Rico. Exactamente. Donde tengo 11 medallas de oro, 3 de plata y 1 de bronce. Eso es en Juegos Centroamericanos. En Juegos Centroamericanos. ¿En Panamericanos? Panamericanos he asistido desde el año 79 para acá, todo. Tengo 12 Juegos Panamericanos. Tengo 2 oros, 5 plata y 2 bronce panamericanos. En sentido general, experiencias de los centroamericanos, de los Juegos Panamericanos, algo que haya sido trascendente en alguna de esas múltiples competiciones. Bueno, primeramente te voy a hablar de los centroamericanos. En el año 82 aquí, competir en Cuba, a lo mejor en el béisbol es tradicional. Es tradicional, que es un atleta más o una experiencia más o un atleta más, porque eso te estimula a competir, pero en tiro es difícil. La presión es mucho mayor porque tú quieres dar lo mejor en casa. Sí, entiende, en casa. Y yo gané los Juegos Centroamericanos del año 82 con récord centroamericano. En el año 82. Después, en el año 86, fueron los centroamericanos de Santiago de los Caballeros en Dominicana, que ahí también impuse el récord centroamericano con 199 puntos de 200 posibles. Y cambiando ahora para los Juegos Panamericanos, tengo 2 experiencias muy buenas. En La Habana 91 pone récord. La Habana 91, yo pongo récord mundial. En aquel momento Dean Clark, el norteamericano, era el campeón mundial, y entonces tiramos 224, 225 los dos, y fuimos a muerte súbita, y yo le gané, después de haber tirado 21 disparos más, le gané en la posición 6, y ahí gané la medalla de oro. Segundo Clark y tercero William Roy, otro norteamericano. La otra experiencia grata es en República Dominicana, el Panamericano en 2003, igualé el récord del mundo, 125 de 125, pero bueno, eso fue en semifinal. En la final, un norteamericano me ganó y obtuve el segundo lugar. Vamos a las Copas Mundiales, a los Campeonatos del Mundo. ¿Cómo ha sido la presencia y los resultados de Guillermo Alfredo Torres en este tipo de citas? Bueno, la Copa del Mundo de nosotros es catalogada, en otros deportes a lo mejor las Copas del Mundo no tienen la misma resonancia, ¿entiendes? Pero nosotros sí, porque muchas veces las Copas del Mundo van más personas que los campeonatos mundiales. Y entonces, ahí en Copas del Mundo tengo 2 oros, 3 platas y 2 bronces en Copas del Mundo. En Campeonato Mundial tengo 2 platas y 4 bronces en Campeonato Mundial. Sin dudas, para cualquier atleta, llegar a unos Juegos Olímpicos es lo máximo, es la meca. Y sin embargo, usted ha tenido la oportunidad de estar en 6. Empezaste en Moscú 80, tu primera experiencia, háblame de ella. Mi primera experiencia, ahí asistí con Roberto Castrillo, que por cierto, esa vez fuimos sin entrenador, y el Castrillo tuvo la medalla de bronce. 5 atletas tiraron 196, yo tiré 195, tuve el 6º lugar individual. Alfredo, la preparación de un tirador es muy difícil. Prácticamente ligar las municiones, los cartuchos para poder participar, prácticamente se preparan cazando. ¿No hay mucho relevo? No hay relevo, porque nosotros no tenemos recursos ya no existe las municiones, es muy difícil mantener un resultado. Vamos a hablar de cosas personales.
¿Qué comida le gusta a Guillermo Alfredo Torres? La comida criolla, arroz moro, puerco, yuca, plátano maduro, frito o sancochado. ¿La música? Música, década prodigiosa, me encanta. Me encanta. Si le gusta la música de la década prodigiosa, usted no debe ser buen bailador. No soy bailador, la verdad. Es verdad que no soy bailador, pero me gusta la música, oírla. ¿Qué tiene que tener una persona para poder llegar al corazón y ser amigo de Guillermo Alfredo Torres? Bueno, mira, dos cosas que yo admiro es la modestia, desinterés y la honestidad. ¿Y qué detestas? El engaño y la envidia. Dos sentimientos malos. Sí. Dos sentimientos malos. Sí. Vamos a la familia, Alfredo. ¿Estás casado? ¿Tienes hijos? Sí, yo estoy casado, tengo 2 hijos con este matrimonio, tengo otra hija, bueno, en Estados Unidos, pero 3 hijos tengo y muy bien me va con mi esposa. ¿Los viejos? Los viejos también. Mi mamá con su achaque ya tienen 86, 83 años, que como quiera que sea, ya están, como decir, cumplidos en la vida, pero bueno, están siguiendo echando para adelante. ¿Piensa en el retiro ya, Guillermo Alfredo Torres? Bueno, yo estoy pensando en el retiro, pero me dice, mira, no, el problema es que somos 3 ya del equipo nacional. Entonces el año que viene es clasificatorio para el centroamericano, no hay relevo ninguno. Entonces los viejitos, como nosotros decimos, ahí nos mantenemos ahí para tratar de poder clasificar por los Juegos Centroamericanos y poder asistir. Bueno, Alfredo, para nosotros ha sido un honor verdaderamente tenerte aquí con nosotros, que el pueblo de Artemisa te pueda conocer como el hombre grande que eres, una persona que, reitero, 6 Juegos Olímpicos, 12 Juegos Panamericanos, Centroamericanos, Copas del Mundo, Campeonatos Mundiales, una institución deportiva. La hemos tenido aquí sentado a nuestro lado y usted ha tenido el placer de tenerlo en su hogar. Un placer, Alfredo, que hayas estado aquí con nosotros. Encantado. Espero que te hayas sentido en casa un poco las cosas de la televisión, ¿no? Sí, Has vivido cosas por dentro. Sí, pero muchas gracias por la entrevista y nos mantenemos en contacto. Muchísimas gracias, hermano. Nosotros les estamos invitando para dentro de 7 días a la misma hora para que usted vuelva y sea un cómplice más.